¿Jesús tuvo antecesores? ¿Es Jesús tal vez inspirado en otros casos? Bienvenidos a Zona Desconocida. Vamos a estar hablando acerca de Jesús, la figura de Jesús, pero también el concepto de Dios solar. Para muchos Jesús obviamente fue el Dios encarnado, pero también hay personas que dicen que todo lo que pasó con Jesús ya se había vivido en otras culturas. Vamos a verlo en este informe. A lo largo de la historia, numerosas culturas han adorado a dioses solares. Divinidades que representan el sol y están asociados con la vida, la luz, la verdad y la regeneración. Algunos estudiosos y críticos han sugerido que la historia de Jesús, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, podría haber sido influenciada o incluso copiada de mitologías de dioses anteriores, particularmente de dioses solares. Esta teoría se basa en varias similitudes entre las narrativas cristianas y las de otras religiones precristianas. Bueno, eso viene por la idea que está circulando de que todo el relato de Jesús es una copia de otros relatos. Desde el punto de vista antropológico, de historia de las religiones, de psicología de la religión, sin duda que hay una serie de dioses, de divinidades, que se manifiestan muy parecidas en su historia a la de Cristo. Mitra, Krishna, Apolo, Atis, los diversos, Huiracocha, son todos dioses que han nacido de alguna virgen, que fueron perseguidos en el momento del nacimiento por reyes. Entonces, que haya algunas similitudes con algunos semidioses o dioses solares anteriores, no es raro, no sería raro, ¿no? La muerte y resurrección, la transformación de ese individuo que es hijo de un dios y de una humana, como pasaba con muchos semidioses griegos, ¿no? Que eran hijos de Zeus y de una humana. Hay de ese tipo de paralelismo, ¿no? Pero de ahí a decir que es toda una copia me parece una exageración sin fundamento. Me parece una exageración sin fundamento. Desde hace un tiempo se viene difundiendo fundamentalmente en las redes la idea de que la historia de Horus habría inspirado a quienes narraron la historia de Jesús, incluyendo su nacimiento durante el solsticio. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de Horus, ¿no? De que Jesús, la historia de Jesús es una copia del relato de Horus, del cual hasta se ha llegado a decir que tenía 12 apóstoles, que murió, resucitó y casi que era lo mismo, ¿no? Y que nació el mismo día que Jesús. Eso no es cierto porque Horus nació en otro momento, en el año, y no se sabe cuándo nació Jesús. En realidad se tomó la fecha del 24 o 25 de diciembre. Algunos dicen porque, bueno, coincidía con las Saturnalias, coincidía con ciertas fiestas romanas y era bueno superponer y tomar y aprovechar eso. Otros dicen que no, que simplemente se eligió esa fecha, ¿no? Que fue 300 años después de la aparición de Jesús. 300 años después de la aparición de Jesús. Algunas de las similitudes son nacimiento de una virgen. Varios dioses solares como Horus en Egipto y Mitra en Persia supuestamente nacieron de una virgen. La narración cristiana de Jesús también incluye su nacimiento de la Virgen María. Fecha de nacimiento. La fecha tradicional del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, coincidiría con el solsticio de invierno, un momento celebrado en muchas culturas antiguas como el renacimiento del sol. Esta fecha es también el cumpleaños de otros dioses solares como Mitra. Milagros y sanaciones.
Muchos dioses solares se asociaban con la realización de milagros y actos de curación, similar a los milagros atribuidos a Jesús. Resurrección. La resurrección es un tema común en la mitología de los dioses solares. Por ejemplo, Osiris en Egipto y Dionisio en Grecia experimentan muertes y resurrecciones, un paralelo a la resurrección de Jesús. Está también los aspectos de transformación de elementos a través de milagros. Por ejemplo, el agua en vino, los panes que se multiplican en la tradición de Ramakrishna, los peces que se multiplican en la tradición cristiana, en los cultos dionisíacos de los misterios antiguos, después de hacer una procesión de unas cuadras alrededor del templo, solo los iniciados entraban al templo y ahí compartían el pan y el vino. Y ahí compartían el pan y el vino. Esto significa que Jesús no existió y que las características fueron imitadas de otros dioses anteriores. El hecho de la existencia de Jesús es un hecho histórico. No, digo, por supuesto que alguien puede rebatir, ¿no? Pero no hay 2 bibliotecas ni 3 menos. O sea, es un hecho histórico. Ahora, todo lo que dijo Jesús, todo lo que hizo, todo lo que le adjudicamos tiene que ver realmente con Jesús. Esa es otra cosa. Ese es otro tema. Entonces, sí creo que en la medida de que una cultura predomina sobre otra, para adaptarse, toma la de la anterior. Así entonces llegaba la iglesia, yo qué sé, al sur de Andalucía, y había una mezquita, y arriba le construimos, como en Toledo, ¿no? Construimos una catedral y desaparecemos a los... pero pequeñas maldades que se hacían en la época, ¿no? También le conviene a esas culturas predominantes mantener a una población que puede entrar en rebeldía, como en el Imperio Romano, como pasó de los cristianos, ¿no? Empezaron a rebelarse. Bueno, más vale lo tenemos en el imperio, ¿no? Y hacemos que el imperio sea cristiano. Pero esto mismo lo hizo el Islam, lo hizo el taoísmo, lo hizo el budismo, lo hacen todo, porque es parte de un resorte cultural. Evidentemente, esta teoría de que la historia de Jesús está teñida de imitaciones no está exenta de críticas. Los defensores de la originalidad de la narrativa cristiana argumentan que las similitudes son superficiales y que las diferencias contextuales y teológicas son significativas. Además, afirman que muchas de las supuestas similitudes se basan en interpretaciones cuestionables de los mitos antiguos. Pero esto quiere decir que no estamos entendiendo el mensaje de Jesús. ¿Y qué significa el concepto de dioses solares exactamente? Esto es parte de lo que vamos a analizar a continuación en la segunda parte de este informe. Quiero invitarlos a mis actividades, invitarlos también a mis cursos, conferencias y talleres que estoy realizando en los próximos tiempos. Pueden buscar la información, toda la agenda de actividades en Facebook a través de Universidad Holística. Vamos a ir a una tanda de videos virales y de noticias que aparecen en las redes, analizadas y estudiadas por nuestro compañero Jorge Umia. Nuestra intención es tratar de mostrarles a ustedes videos virales vinculados a las temáticas que hablamos, para que ellos también sean analizados por ustedes y los comenten. Aunque, en ocasiones, no solamente fenómenos paranormales, sobrenaturales o extraños que consideramos es interesante compartirles, sino esos que son virales pero tocan esa parte más humana y terrenal que hace a nuestra existencia en este mundo. Las dificultades para el acceso a la vivienda son muchas y no siempre es posible para las personas cumplir ese anhelo, y en algunas partes del mundo eso se hace más evidente. Las imágenes que vemos ahora corresponden al canal de YouTube de un profesor que vive en Japón
Tokio más exactamente, y que comparte cómo es su día a día en el lugar que vive. Su vivienda cuenta con 9 metros cuadrados y vemos que va a otro sitio al que quizás cambiarse, pero de 11 metros cuadrados, cuyo alquiler mensual asciende a $601. Las complejidades de los distintos aspectos, tanto culturales, sociales, económicos, de relacionamiento, etcétera, que juegan en circunstancias como estas son muy vastas para abordarlas en estos pocos minutos. Y sería necesaria además la presencia de muchos especialistas en diversas áreas para profundizar en ello. Esta situación en Japón es bastante conocida en relación a lo que allí sucede en este aspecto. Se ha mostrado muchas veces, pero lo que ha alcanzado una viralidad brutal ha sido lo acontecido en España recientemente. Muchos noticieros han mostrado las manifestaciones en distintas ciudades en las que los ciudadanos protestan contra el alquiler exclusivo casi para turistas de apartamentos y casas, así como también las complicaciones para alcanzar a comprar su vivienda. Y el video que se masificó en las redes y que mucho tiene que ver con lo mencionado anteriormente es el siguiente. Buenas tardes, venís a ver el ático, ¿verdad? Pasar que os lo enseño. Os presento este magnífico ático con encanto en el barrio de Chamberí. Es bastante chiquitito, muy acogedor, son 27 metros cuadrados, muy fácil de limpiar. Se encuentra completamente equipado y reformado, se vende tal como está. Actualmente se estaba destinando a alquiler temporal, pero por ciertos motivos pues ya se pone a la venta. Tenemos esta zona que es la sala de estar, junto con la cocina completamente equipada, con la neverita, la vitro, la lavadora y el microondas. Seguidamente nos encontramos con el baño. Tenemos los plásticos de los cristales listos para que los estrenemos nosotros, junto con la zona de dormitorio. También cuenta con una gran terraza comunitaria para 6 vecinos, en la que todas las mañanas los vecinos de la misma planta bajan con sus mesitas a tomar un café. Venid que os la voy a enseñar, vais a ver qué gusto. Nos encontramos en la terraza comunitaria en la que los vecinos aquí bajan con sus propias mesitas pues, para tomar el café. También en los momentos en los que no llueve sacan la ropa para que se seque. La vivienda es una 6ª planta con ascensor. En el centro de la calle Galileo del barrio de Chamberí, de la zona de Arepiles. La propiedad se pone a la venta por el valor de 199.000 euros. ¿Qué esperáis para venir a verla? La zona donde se ubica el lugar a la venta es en el centro de Madrid, siendo los precios de las viviendas allí bastante altos. Por supuesto que esta persona no es quien define necesariamente el precio, es seguramente solo la cara visible en la intermediación, pero los mensajes en las publicaciones no se hicieron esperar. Todo lo sucedido alrededor de esta grabación llevó a que cadenas de noticias se interesaran por el hecho y hablaran con la persona de la inmobiliaria, quien aparece allí presentándolo. Buenos días. Julio, dime. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué ha pasado? ¿Toñi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres que te diga, Toñi? Que tú no sepas, quiero decir. ¿Que la has vendido? Se acabó. En la primera visita. En la primera visita. A la primera. Ahora, si esto le pareció caro, les mostramos otro sitio, también en esa zona, pero de 18 metros cuadrados, menos aún que el anterior. Muchas veces la realidad cotidiana asusta más que una aparición fantasmal en una casa.
Recuerden que pueden seguir mandándonos casos, videos virales o situaciones que hayan vivido a través de las redes. Nos buscan Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida ZD en Instagram o a través de mi Instagram personal que es @HenryHelenser. Ya venimos. Más allá de las discusiones que puede provocar esto y que bueno, que algunos también sentirán que se toca un poco su sistema de creencias, es evidente que está bueno analizar el Dios histórico o el personaje histórico de Jesús. Pero también se maneja la probabilidad de que se lo considere un Dios solar, como tantos otros dioses solares. Pero ¿qué es el concepto de Dios solar? Vamos a verlo en esta segunda parte. Existen varios ejemplos en diversas culturas sobre la existencia de dioses solares. Ra. En la mitología egipcia, Ra es el dios del sol, uno de los dioses más importantes y se considera el creador del universo. Su viaje diario a través del cielo simboliza la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Helios. En la mitología griega, Helios es la personificación del sol. Cada día conduce su carro solar a través del cielo, proporcionando luz y calor al mundo. Apolo. También en la mitología griega y también en la romana, Apolo es un dios multifacético asociado con el sol, la profecía junto con la curación. Apolo fue cada vez más identificado con Helios. Surya. En el hinduismo, Surya es el dios del sol y es adorado por su capacidad para disipar la oscuridad y brindar vida. Inti. En la mitología inca, Inti es el dios del sol, considerado el ancestro divino de los incas y fuente vital de luz y calor. Pero ¿qué son los dioses solares? ¿Qué implica tal condición? Dos cosas, la parte simbólica, que es el viaje del sol a través de las 4 estaciones y las diferentes fechas, que son equinoccios, solsticios y fechas intermedias, donde se toma que de alguna manera el sol hace el viaje del héroe, o sea, nace en invierno, ¿no? Empieza a crecer, se desarrolla, muere y resucita en primavera, ¿sí? Entonces, el sol es la conciencia, simbólicamente hablando, el sol es la conciencia, el alma de la persona que va pasando por todos esos procesos. Los dioses solares son los que tienen que ver con la masculinidad, tienen que ver con la salvación, tienen que ver con un proceso de gracia. Las diosas y los dioses lunares son iniciáticos. Y por eso se vuelven como en oposición, ¿no? Las instituciones que se basan en los dioses solares con las de lo lunar. Por ejemplo, la Wicca, la brujería, las tradiciones célticas en relación con la iglesia o las iglesias cristianas en Occidente. Ahora, después también se dice que el sol es un cuerpo espiritual, y eso lo decían ya los hindúes hace miles de años, ¿no? En los Vedas, en los libros originales de la India, que son muy viejos, se habla que el sol tiene una vida espiritual. Eso, por supuesto, dicho para la mentalidad científica occidental, te lo estoy diciendo atenuado, ¿no? Porque directamente ellos dicen que en el sol hay vida. Claro, no es la vida así como nosotros la entendemos. Hay otro tipo de vida y que esa energía del sol tiene que ver con la conciencia de todo lo que ocurre en el sistema solar. La conciencia de todo lo que ocurre en el sistema solar. Más allá de la evidente importancia del sol en nuestro mundo, ¿qué otras razones pueden existir para que a lo largo de la historia se le rinda culto, de tal manera que incluso lo hayan relacionado con dioses? ¿Cuánta influencia real tiene en nuestra realidad? El tema es que acá, desde la visión alquímica, hay un Jesús histórico y hay un Jesús interno, con un Cristo interior. El Jesús histórico sería la persona que existió en esa época, de la cual no hay muchos datos, ¿no? También eso hay que tenerlo presente. O sea, no hay grandes aportes históricos
excepto lo de los seguidores, lo cual son unos cuantos evangelios, porque no son solamente los 4 evangelios, hay evangelios apócrifos. Están los últimos que se descubrieron, los de Nag Hammadi, en el año 1947 en Egipto. Entonces hay un relato de un Jesús histórico donde hay eventos y escenas que en la Biblia oficial se sacaron, están en los apócrifos, por ejemplo, cosas de la infancia, etc. Hay un relato que podríamos decir que es mítico, que sí es construido, que está en los 4 evangelios, que coincide con, como dirán algunos, con el viaje del héroe, ¿no? Es decir, nacimiento, la llamada, el proceso, la transformación, el advenimiento del Cristo, que es en el bautismo del Jordán, después todo lo que pasó, la muerte y resurrección. A través del inconsciente colectivo vamos transmitiendo un prototipo, un arquetipo, una imagen. Y después, hábilmente, las instituciones en todas partes del mundo, de cualquiera fuera, las utiliza a su favor y pone el día correspondiente o los gestos correspondientes a esa divinidad de esa cultura, ¿no? Que lo encontramos en todos lados, ¿no? Porque están los indígenas, estaban los egipcios, en Babilonia, lo encontramos en Europa antigua también. O sea, que también tiene un sentido, porque en definitiva si no hubiera sol no existiría nada. O sea, entonces, por eso digo, hay una carga simbólica, hay una carga, podríamos decir, natural, real, de que es un cuerpo que gracias a él existimos, y hay una carga mística, sobre todo en los hindúes, eso me viene más de ellos, de la idea de que hay una vida espiritual y energética en ese cuerpo. Entonces los dioses solares son los que se identificaron con el sol. En su mito estaban relacionados con el sol, o porque eran hijos de algún dios solar, o porque tenían que pasar ese camino del héroe para transformarse en un ser esplendoroso. Va quedando claro que no aparecen evidencias claras de imitaciones, pero sí existe una relación entre la figura de Cristo con el concepto solar. Pero estas discusiones históricas y confusiones significan que no se ha entendido el mensaje de Jesús. Había una esoterista que era Liz Bailey que decía que el cristianismo no fracasó porque nunca se aplicó, ¿no? Entonces, creo que sí, que tiene razón. Es decir, hay un mensaje que tiene que ver con un estado de conciencia muy elevado que quizás si se aplicó fue muy poco y en lugares muy aislados, y lo que nosotros conocemos hoy está demasiado reformado, pero no para bien. O sea, a pesar de que, ojo, las iglesias muchos trabajan mucho sobre la reflexión y van tratando de mejorar la comprensión de lo que se transmitió, el problema que ha tenido Occidente, a diferencia de Oriente, es el asunto de la interioridad. ¿Sí? Cuesta mucho entender el tema de ese Cristo interior. No se ha entendido nada ni de Cristo, ni de Buda, ni de Lao Tse, ni de Mohammed, ni de ninguno de los profetas de la historia. Porque cada uno arma su propia religión, en esta época especialmente. Cada uno arma su forma y entonces interpreta lo que quiere. Y a mí siempre me gustó esto en lo particular, ¿no? Y es algo filosófico. Un maestro espiritual es alguien que te destruye todas las construcciones que te han hecho socialmente. El problema es que las personas, o se generó una religión más bien, basado en una historia que se cree que es absolutamente historia. O sea, por ejemplo, el occidental puede entender perfectamente que la mitología griega es mitología, pero no que el relato crístico sea mitológico, porque cree que entonces sería falso. Y no es falso. Tiene una realidad en la conciencia. Tomarlo como algo mítico no quiere decir que sea falso, quiere decir que existe en otra dimensión de la realidad. Existe en otra dimensión de la realidad. Más allá de la religiosidad y del sentido cristiano clásico, ¿cómo podemos entender la figura de Jesús? A mí se me hace la figura de Cristo muy como afable para caminar con Él.
simplemente estar, simplemente caminar al lado, escuchar, sentarme cuando se sienta, comer cuando come. De hecho, son las señales finales en las cartas de los apóstoles, ¿no? Dice, se le apareció Cristo y ellos no se dieron cuenta y caminó kilómetros con ellos, hasta que se sentaron y se pusieron a comer y en un momento parte el pan. Cuando partió el pan, en el gesto de cómo lo hizo, descubrieron de que era Cristo. Lo que tú vivís todos los días, lo vivís adentro tuyo. Todo lo que te pasa en el día, desde que te levantás y tenés el estrés de ir a trabajar, de atender tus hijos, de tener problemas de todo tipo, son vivencias interiores psicológicas. Escuchar, ob audire, ¿no? Todas las escuelas iniciáticas del pasado mantenían el silencio durante muchos años. La idea que primero hay que escuchar, ¿no? Escuchar. Y después sale espontáneamente ese Cristo, ese Buda desde el corazón de cada uno. Jesús, quien evidentemente vino a traer información, y esa información, la estructura eclesiástica de algunas religiones la tomó de cierta manera, y que a mí me llama a veces la atención cómo la parametraron dentro de un rango de información que no permiten ideas nuevas, cuando en realidad tal vez se trate de una mala interpretación. Me refiero a algunas religiones, ¿no?, que parecen que dicen o que alientan la idea de que simplemente por creer en que existió simplemente, o creer en su figura, ya la persona tiene el camino espiritual ganado de alguna manera, cuando en realidad, si nosotros analizamos históricamente su figura o inclusive su legado a través de las escrituras, está claro que él siempre alentó a sus discípulos y a quienes enseñó, a la gente común también, de que podían hacer lo que él hacía. Inclusive hay frases conocidas, hombre de poca fe, cuando no podían lograr las proezas que él hacía, pero él siempre dijo que todos podíamos hacer lo mismo que él, ¿no? Y es curioso esto porque quienes guían a las iglesias o las religiones cristianas muchas veces, cuando ven que alguien tiene una capacidad de ese tipo, enseñada también por Jesús, lo ven como algo oscuro, satánico, siniestro, y que no tiene nada que ver con la enseñanza de la propia figura de Jesús. Ahí es donde hay una especie de contradicciones. Yo siempre considero que las enseñanzas que dejó Jesús son mucho más prácticas de lo que aparece en algunas religiones. De hecho, esto lo digo como persona que ha dado varios cursos sobre el poder de realización que tiene nuestra mente, ¿no? Hay una cosa que dice Jesús, que cuando ores, pensá que ya lo tenés ya realizado, ya lo tenés concretado, pensá que ya lo tenés, y de esa manera lo vas a lograr. En la oración está hablando, ¿no? Uno ve ahora las oraciones de unas cuantas iglesias, dista bastante de este concepto. En las oraciones aparece como hasta desesperación en algunos casos, cuando en realidad tal vez la oración se asemeje bastante más a lo que es una visualización que otra cosa. Son cosas como para reflexionar justamente. Capaz que nos estamos perdiendo de mucha información rica que habría dejado este gran maestro, solo que tal vez no la entendimos. Y algún momento va a salir de esa zona desconocida, siempre y cuando nosotros sigamos investigando, ahondando, siempre fuera de las estructuras limitantes. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no está.